Hola, buenas noches. Esta es la charla sobre trastornos del sueño en adultos mayores. Entonces, bueno, para empezar, vamos a decir que esta charla realmente no es sobre trastornos del sueño en personas que tienen demencia, sino en personas mayores sanas. Esta es una diapositiva que vamos a ver más adelante sobre las causas del insomnio en adultos mayores, pero la decidí poner de primero porque resume en general toda la charla. ¿Ven? El 90% de los causas de insomnio son los malos hábitos de higiene del sueño y eso es algo que les tiene que quedar clarísimo cuando termine la charla, porque en general cuando ustedes buscan en los libros de geriatría o psiquiatría, medicina interna, lo que vienen son todas las causas de insomnio como médicas, ven que son potencialmente tratables como sueños vívidos, piernas inquietas, epilepsia nocturna, ¿verdad? Un montón de causas y causas y causas muy exóticas que a la hora de tener al paciente enfrente realmente no nos sirve porque tenemos que saber que el 90% de los pacientes lo que tienen son malos hábitos de higiene del sueño. Y por eso es que el insomnio es una enfermedad tan maltratada en todo el mundo. Si ustedes empiezan a revisar sobre el tema, ustedes van a ver que los adultos mayores son las personas que más consumen benzodiazepinas, más consumen tratamientos y más combinaciones de medicamentos tienen, nada más tal vez por no poder, digamos, enfocar la enfermedad o este problema como lo que realmente es. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar con la charla. En general, el sueño, bueno, es un estado fisiológico, lo que se supone es que es un estado de reducción de la conciencia y la respuesta al entorno reversible. Tiene múltiples funciones, restauración y recuperación de la energía, eh, física y psicológica también, consolidación de la memoria, descarga de emociones, crecimiento cerebral, mantenimiento del sistema inmunológico. Los adultos mayores sanos se quejan de que tienen insomnio el 50% o de que la calidad del sueño no es tan buena como ellos desearían. Normalmente pasan más tiempo en la cama, duermen menos horas por la noche, se levantan más veces en la noche, hacen siestas durante el día, tardan más tiempo en dormirse, se despiertan más temprano en la mañana y hay algunos artículos que hablan de una relación directa entre el tiempo en la cama y el aumento de la probabilidad de morir. Pero en general las personas no tienen disminución de la necesidad del sueño. Lo que disminuye en las personas mayores es la capacidad real para dormir. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito nada más cómo era el sueño normal, ¿verdad? El sueño normal se va a dividir en sueño no REM y en sueño REM. Entonces, el sueño no REM es los ciclos al inicio van del 1 al 4 y posteriormente viene el sueño REM. Entonces, los no REM duran de 70 a 120 minutos, consta de los 4 estadios. Cuando la persona está despierta, el cerebro funciona en ondas beta, pero con solo cerrar los ojos ya el cerebro funciona en ondas alfa. Por eso los adultos mayores cuando se sientan en el sillón y cierran los ojos, lo que están haciendo es dormitar, que eso es entrar en la fase 1 del sueño no REM. Y ahí se empieza a liberar lentamente un poco de GABA que después no van a recuperar para la noche. En los estadios del sueño no REM tenemos, bueno, el primero es cuando estamos entre la vigilia y el sueño, tiene las ondas alfa y teta y representa el 5% del sueño. En este estadio todavía, si a usted lo llaman, usted puede responder. Entonces, todavía usted escucha, ¿verdad? Usted está como un poco perdiendo la conciencia, pero todavía no. El segundo es las puntas del sueño y los complejos kappa. Disminuye el tono muscular, va poco a poco disminuyendo también los movimientos oculares, y esto es más o menos el 50% del sueño no REM. El otro 50% son las etapas 3 y 4. Estas etapas son las de sueño profundo, donde la persona descansa, tiene ondas delta, pérdida del tono muscular y todavía no tiene los movimientos oculares. En el sueño REM, en cambio, es cuando empiezan los movimientos oculares rápidos, ocurre el 20 al 25% del todo el sueño en general.
se da el funcionamiento eléctrico del cerebro igual al de la vigilia, aumenta el flujo cerebral de un 60 a un 173%, ¿verdad? Entonces el cerebro está muy activo, muy activo. Por eso es que esto se relaciona con todo, ¿verdad? Con solidificación de proteínas, consolidación de la memoria, em, activación de áreas cerebrales que no estaban activas. Se va prolongando su duración conforme progresa la noche. Clínicamente, usted lo ve con la persona ya tiene atonía muscular generalizada. Eso lo necesitamos porque justamente en este periodo es cuando usted empieza a soñar. Entonces, necesitamos que haya atonía porque si no las personas empezarían a hablar, a moverse. Aumenta el tono colinérgico de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí tenemos eh, que los vasos periféricos se llenan más de sangre. Hay hipoiquilotermia, que eso es supresión de la regulación térmica normal del cuerpo, entonces a las personas les puede dar más frío. Activa los complejos amigdalinos y empieza a producirse los sueños vívidos y cargados afectivamente, así como las pesadillas. Entonces, si a usted lo despiertan en el sueño REM, usted va a decir que estaba soñando, ¿verdad? Usted puede recordarlo. Pero si lo ven, entonces el sueño REM realmente no es tan frecuente, ¿verdad? Se da cada 120 minutos, digamos, luego de que termina el sueño no REM. Y es ahí cuando la persona podría ser más consciente de los sueños. Aquí vemos entonces, este es el gráfico, digamos, el muy didáctico, ¿verdad? Entonces viene que del estadio 1 sigue el 2, del 2 sigue el 3 y el 4, que esos eran los que hablábamos de sueño profundo, y después de ahí subimos otra vez al sueño REM. Ven, los ciclos se van repitiendo durante la noche y vamos igual 1, 2, 3, 4 REM, 1, 2, 3, 4 REM, ¿verdad? Hay algunos periodos donde ya no se dan el sueño 3 y 4, que es el sueño profundo y reparador, y solo se van a repetir los sueños REM. Esta imagen es de una polisomnografía, entonces aquí podemos ver realmente cómo se ve el sueño durante la noche, ¿ven? Y esto, como lo vamos a ver más adelante, se hace con el electroencefalograma, entonces uno puede saber, según las ondas que están saliendo en el electroencefalograma, en qué etapa del sueño estamos. Todas las puntas que se ven acá arriba es donde la persona regresa a la lucidez, ¿verdad? Como que despierta. Entonces, todos estos despertares pueden relacionarse, por ejemplo, con ruidos en el cuarto, con que tenga mucho calor, con que tenga que levantarse a orinar, ¿verdad? Este puede relacionarse con pesadillas, pero bueno, todas esas variables se miden también en la polisomnografía y entonces así podemos tener como una visión más clara de por qué es que la persona se está despertando durante la noche. Durante ¿verdad? En el día y en la noche ocurren estos dos procesos que es importante que lo sepamos porque de aquí es de donde viene el sano, digamos, los hábitos sanos, ¿sí? Entonces, el proceso C es el proceso circadiano y se relaciona con la melatonina. Está directamente em, comprometido, por ejemplo, con la luz del sol, con la luz y la oscuridad. En principio, el proceso C lo tienen todos los animales, ¿verdad? La luz del sol entra por los ojos, activa el quiasma óptico y el quiasma óptico a su vez actúa sobre todos los núcleos que están alrededor y eso se relaciona con las fases del sueño y con qué tan lúcido está usted durante el día y qué tan somnoliento está durante la noche. Entonces, si ven en la gráfica, la persona, conforme el sol se va ocultando, entonces la melatonina va aumentando y el pico máximo de la melatonina se da justamente cuando ya la luz va decayendo y va decayendo y va decayendo, y acá el que sigue es el pico de GABA, que sería ya cuando uno tiene mucho sueño. Entonces, ven, aquí es donde entra la luz del sol. Los ojos están directamente conectados con el cerebro, son prolongaciones del cerebro. Entonces, acá está el quiasma óptico y junto al quiasma óptico están todos los demás núcleos que se relacionan con las etapas del sueño y la actividad y la lucidez. El proceso S es el proceso del cortisol.
también es otro de los procesos circadianos. Y entonces, si ustedes lo pueden ver en la gráfica, el cortisol va a aumentar en la mañana justamente, que son las horas en las que son más frecuentes los infartos al miocardio, ¿sí? Pero también debería ser la hora en la que más se haga ejercicio físico. Usted debería levantarse con mucha energía, con mucho ánimo, salir a correr, ir al gimnasio, ¿verdad? La actividad física debería ser más durante el día. Sobre todo porque entre más ATP quema usted, más GABA va a producir en la noche. Y entonces, por eso los días en que usted hace mucho ejercicio, en la noche va a caer como una piedra. Con el paso de los años, entonces, si ven aquí a la izquierda, los gráficos de la polisomnografía van a ir cambiando. ¿Ven? Entonces, los bebés van a dormir más horas, hasta 20 horas al día, los recién nacidos. Y vamos a tener etapas 3 y 4 más prolongadas y más frecuentes. Conforme se va haciendo mayor, se van a ir disminuyendo el sueño de ondas lentas y en la tercera edad va a disminuir las etapas 3 y 4 hasta 27 minutos por década. Entonces, las personas mayores van a tener más posibilidad de despertarse, el sueño va a ser más ligero y más superficial. Disminuye el sueño REM y aumenta el sueño 1 y 2, que son las etapas superficiales. Aquí vemos, por ejemplo, lo mismo, la comparación entre el sueño de una persona más joven con el sueño de una persona mayor. ¿Ven? Y cómo el sueño superficial va a ir siendo más frecuente y el sueño profundo menos. Entonces las personas mayores generalmente se van a despertar diciendo que no durmieron bien durante la noche. Eso es, según los evolucionistas, viene de la prehistoria, cuando los hombres prehistóricos tenían que despertarse más rápido, por ejemplo, los adultos mayores si tenían algún peligro. Entonces, si venía a comérselos un tigre de dientes de sable, ¿sí? O algún animal de estos prehistóricos, entonces ellos eran los primeros que tenían que levantarse y salir corriendo. Y por eso se supone que la calidad del sueño y el sueño profundo son menores. Entonces, bueno, dentro de los trastornos del sueño en adultos mayores, como ya dijimos, el 90% se llama insomnio, ¿verdad? Así lo nombran en los libros y se relaciona con malos hábitos de higiene del sueño. El 8% se llama hipersomnia, actividad motora excesiva es menos del 1% y trastornos de conducta y alucinaciones nocturnas es todavía menos. Entonces, ahí es donde entran todas las otras enfermedades del sueño. El insomnio, entonces, en realidad no es una enfermedad. Usted no podría decir que todos los insomnios son iguales, sino que el insomnio es algo específico para cada persona y lo que debe buscarse es de dónde viene, cuál es la etiología. Según las National Sleep Foundation, el 28.5% de los adultos mayores de Estados Unidos sufre de insomnio o se quejan de insomnio. Y de estos, más del 93% se asocia, bueno, como ya dijimos, a los malos hábitos de higiene del sueño y el resto a patologías susceptibles de ser tratadas. Entonces, en principio, no debería haber ningún adulto mayor que no podamos ayudar. A mayor número de comorbilidades, más frecuente es la queja de insomnio y mayor la dificultad de dormir. El insomnio, entonces, como ya vimos desde el principio, se relaciona en un 90% de los casos con malos hábitos de higiene del sueño. Y si esa es la causa principal, entonces ahí es donde deberíamos de actuar y ahí es donde deberíamos hacer recomendaciones a los pacientes. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es que se maneja ese tipo de insomnio. Dentro de las causas de insomnio, también se describe el insomnio psicofisiológico, ¿verdad? Hay insomnio primario e insomnio secundario. Al final, cuando uno busca causas primarias de insomnio, realmente, así como orgánicas, primarias, hay algunas enfermedades hereditarias, pero son tan malignas que las personas mueren muy jóvenes. Entonces lo que nos queda son como las causas secundarias, ¿ven? Que son todas las demás, ¿verdad? Una causa secundaria es, por ejemplo, el miedo a no dormir. Que estos son las personas que empiezan a tener problemas para dormir y empiezan a obsesionarse con la necesidad de dormir
y con el que no voy a poder y no voy a poder y no voy a poder conciliar el sueño. Entonces la noche se convierte realmente como en un calvario, ¿verdad? Porque ellos están súper angustiados pensando que hoy se va a repetir el mismo mal patrón del día anterior y entonces empiezan a estresar tanto que al final no logran dormir. Incluso cuando empiezan a tomar medicamentos, si ellos no tienen la terapia cognitiva o psicoterapia que va de la mano del diagnóstico, entonces puede ser que empiecen a tomar y tomar y tomar medicamentos y va siendo un poco como los pacientes que se obsesionan con el estreñimiento y empiezan a tomar y tomar y tomar laxantes hasta que les da una diarrea como de 3 días, ¿verdad? Entonces más o menos pasa lo mismo. El tratamiento principal aquí va a ser, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual y posteriormente la disminución progresiva de todos los medicamentos o todas las ayudas estas que ellos se tomen para dormir. Cuando uno va a estudiar el sueño en general, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es hacer la entrevista. La entrevista entonces exploramos la queja a profundidad, tenemos que hacer la historia del sueño, ¿verdad? Cuando la persona empezó con problemas del sueño, empezó desde la adolescencia, empezó después de la menopausia, está relacionada con la pensión, ¿verdad? Cuando ya se fueron a vivir a su casa, con la jubilación, con estar con mi familia todo el tiempo, ¿verdad? O con lesiones físicas, está relacionada con dolor, con algún tratamiento que está utilizando, ¿verdad? A veces, por ejemplo, se nos olvida que los dopaminérgicos producen insomnio, los noradrenérgicos producen insomnio. Entonces, más o menos por ahí viene lo de los antecedentes. Hay que preguntar por síntomas asociados, cansancio, dolor, cefalea, problemas de concentración, problemas del estado de ánimo. El tiempo diario de sueño, ¿verdad? ¿Cuántas horas duerme en la mañana? Si hace una siesta en la tarde. Normalmente, lo que yo hago con los pacientes es que les pregunto todo como en negativo, digamos, como, ¿y le gusta dormir en el día? Y se acuesta un ratito después de desayunar. Y después de tomar cafecito hace una siesta. Y tiene el tele en el cuarto. Y le gusta ver tele mientras está comiendo acostado en la cama. Y le gusta leer en la cama, ¿verdad? O sea, uno le va como dando permiso al principio y preguntándole y preguntándole. Y cuando la persona ya cae y le dice a uno que todos los malos hábitos los tiene, entonces al final uno le hace el diagnóstico más fácil. La calidad de sueño, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la actividad del día y el uso de fármacos que ya le dije antes. Después hay algunas escalas que se pueden aplicar. Yo no sé que en Costa Rica nadie aplique escalas, pero bueno, tenemos estas dos que son las más importantes a nivel mundial, la de Pittsburgh y la de Epworth, ¿verdad? Que más adelante tenemos la escala de Pittsburgh que básicamente va preguntando un poco sobre hábitos y sobre la calidad del sueño nocturno. Y después, si uno tiene dudas o si el paciente persiste con el problema y hay un momento en que uno ya no sabe si será que el paciente está obsesionado, que uno tal vez está siendo negligente y no le está poniendo atención, o que tiene síntomas muy raros, entonces tal vez vale la pena hacerle una polisomnografía. Que la polisomnografía es tan amplia y tiene tantas variables que uno realmente podría estudiar lo que uno quiera, ¿verdad? Entonces, es difícil como no hacer un diagnóstico de un trastorno del sueño si uno ya hace una polisomnografía. Igual, cuando usted va a mandar a hacer una polisomnografía, lo tiene que hacer dirigido, porque como todos los trastornos del sueño son diferentes, hay algunos donde me interesa mucho, por ejemplo, los ronquidos. Hay otros donde no me importa. O hay unos donde me interesa mucho el movimiento de las piernas. Hay otros donde realmente no es tan importante. Esta es la escala de Pittsburgh. Ven, entonces ahí vienen más, básicamente es como una entrevista guiada, donde uno le pregunta al paciente cuál es, digamos, la conducta cuando se va a acostar a dormir, si se queda dormido en los primeros 30 minutos, qué tantas veces se despierta, si, si puede respirar cómodamente, si tose o estornuda, ¿verdad? Que si tiene mucho frío, mucho calor, y entonces después uno va poniendo qué tan frecuente es. Al final lo suma todo y eso le da un score. Y según el score, entonces usted puede determinar qué tan grave es el trastorno o si simplemente es una queja subjetiva
que no tiene mucha importancia. La polisomnografía, como les había dicho antes, es como si usted realmente tiene dudas de que si alguien está durmiendo bien o si nada más era un adicto a benzodiazepinas que le está, ¿verdad? Que lo está presionando, usted podría hacerle un estudio de estos, ¿verdad? La polisomnografía, hay centros privados en Costa Rica donde se hacen y en general se usa, ¿verdad? Para cuando usted tiene una duda sobre el diagnóstico, cuando la persona refiere que tiene somnolencia excesiva o hipersomnia en el día, apnea del sueño, usted la quiere diagnosticar, mioclonias nocturnas, epilepsia nocturna y otras indicaciones menos frecuentes como trastornos del comportamiento durante el sueño, como las parasomnias, como el sonambulismo y la impotencia sexual, ¿verdad? Que eso es por la ingurgitación peniana que hablamos antes de el aumento de la actividad colinérgica durante el sueño REM. El análisis de cada variable fisiológica y de la arquitectura del sueño siempre se realizará tomando en cuenta el contexto clínico, ¿verdad? No se puede nada más mandar la polisomnografía, usted tiene que solicitar algo en especial, ¿verdad? ¿Cuál es su sospecha? ¿Por qué quiere que la hagan? Esto es una polisomnografía. Entonces, arriba lo que se ve, bueno, es el gráfico de las fases del sueño, que esto se consigue básicamente con el electroencefalograma que tenemos abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos por lo menos 6 coordenadas, ¿verdad? Encefalográficas. Y después podemos ver el electrocardiograma, los movimientos del tórax, movimientos de las piernas, hasta inclusive, ¿verdad? Si la persona ronca o no ronca. ¿Sí? Y aquí arriba entonces podemos ver qué tan profundo es el sueño, qué tantos despertares tuvo la persona, y cuando la persona se despierta podemos relacionarlo, ¿verdad? Con alguna actividad que haya ocurrido a nivel físico, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona, hay mucha actividad cerebral aquí, pero no tenemos problemas, digamos, de la musculatura del tórax, ni tampoco tenemos de ronquidos, ¿verdad? Entonces no pareciera como que hubiera alguna apnea obstructiva. Entonces estas son más o menos las variables que uno puede leer en una polisomnografía, ¿verdad? Desde la hora de inicio y final del sueño, el tiempo total del registro, cuánto duró para dormirse, cuánto duró para empezar el sueño REM. Y bueno, ahí vienen una por una todas las, ¿verdad? El análisis de los ciclos del sueño, las fases del sueño, ¿sí? Se usa, por ejemplo, para el diagnóstico de epilepsia nocturna en pacientes que uno no sabe si realmente son epilépticos o tienen algún trastorno epiléptico, ¿verdad? Que es como de simulación, ¿sí? Hay un capítulo, por ejemplo, en el Continuum de Neurología, donde habla de las crisis convulsivas no epileptogénicas y el diagnóstico, digamos, el gold standard de diagnóstico es la polisomnografía durante toda la noche. Entonces, la persona, digamos, como que finge las convulsiones y realmente en el electroencefalograma no aparece nada. También vamos a ver, bueno, las apneas, entonces es diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Necesitamos saber cuántas apneas tiene durante la noche, cuánto dura cada apnea, para ver si realmente vale la pena ponerle un CPAP, ¿verdad? El oxígeno a presión positiva. Muy bien. Entonces, dentro de las causas vamos a tener unas que se llaman intrínsecas y otras que se llaman extrínsecas. De las causas intrínsecas ya dijimos que habían unas psiquiátricas o psicológicas, ¿verdad? Entonces tenemos, puede ser trastornos depresivos, problemas de ansiedad, farmacológicas puede ser el uso de medicamentos o el consumo de drogas o alcohol, la abstinencia, ¿verdad? A sedantes, a medicamentos, las fisiológicas como cambios del ritmo circadiano, cambios del horario del trabajo, físicas como el dolor, y bueno, viene psicológicas por aparte y dice conflictos intrapsíquicos. Las extrínsecas, entonces tenemos factores ambientales como la luz, el ruido, la temperatura.
Se supone que el ruido produce más despertares nocturnos de los que las personas se enteran, pero como el despertar es muy mínimo, la persona vuelve a dormir. Lo que pasa es que si usted empieza a cortar los ciclos del sueño, entonces no va a tener tantos periodos de sueño profundo como usted desearía. Entonces, a la mañana siguiente puede ser que usted no recuerde haberse despertado 5 veces, pero todas las veces que se despertó hacen que su calidad del sueño sea menor y que pase cansado durante el día. Entonces, aquí viene, por ejemplo, tener un cuarto con las luces apagadas, tener buenas cortinas, que no haya ruido, que la temperatura sea la adecuada, ¿sí? Y dentro de las causas extrínsecas también vienen las causas cronobiológicas como la alteración del ritmo circadiano. Por ejemplo, los ciegos que no pueden ver en la luz cuando la ceguera es muy profunda, entonces hace que el ritmo circadiano se pierda, entonces no tienen el proceso de la luz del sol y la melatonina, el proceso C. Entonces ellos van a hacer típicamente unos ciclos más largos. Por ejemplo, como alteraciones del ritmo circadiano también tenemos los cambios de trabajo, digamos las personas que trabajan de noche o las personas que además prefieren trabajar de noche. Entonces yo nunca he tenido, por ejemplo, un paciente con retraso de fase que no quiera tener retraso de fase. ¿Verdad? Son esas personas que les gusta hacer tareas en la madrugada o que les gusta jugar videojuegos hasta las 3 de la mañana, que de alguna forma sienten que en la madrugada se concentran mejor o que pueden llevar a cabo mejor sus actividades de esparcimiento. Entonces empiezan a dormir poco y a dormir poco y a dormir poco. Y típicamente van a venir donde el psiquiatra a pedirle pastillas para dormir. Y en realidad lo que uno necesita es de adelantarles la fase del sueño, ¿verdad? Tiene que obligarlos a irse levantando más temprano cada día, una hora más temprano, una hora más temprano, una hora más temprano, hasta que ya alcancen el ciclo que ellos quieren tener. El adelanto de fase es muy fácil, es cuando las personas se acuestan muy temprano, como los adultos mayores que se acuestan a las 5, a las 4. Entonces lo ideal es ponerles música, prenderles las luces. A veces uno les cambia la hora del reloj para que cuando ellos pregunten qué hora es, usted les diga que son las 3 y en realidad son las 5. Y aquí viene también el free running de los ciegos, que era justamente eso que les decía antes, que como ellos no tienen el proceso ese de la luz del sol, entonces muchas veces pueden pasar despiertos básicamente el doble de la jornada y dormir también el doble. Entonces hacen como 2 días seguidos y después duermen 16 horas. La hipersomnia, entonces, bueno, se relaciona mucho con la apnea obstructiva del sueño. Se supone que la hipersomnia diurna, el 85% de los casos en adultos mayores son problemas de apnea. Generalmente esto ocurre porque los músculos están más laxos, ahí tenemos muchas estructuras que pueden obstruir la faringe, la úvula, la lengua, y se supone que es todavía mayor si la persona tuvo una AVC, ¿verdad? Entonces es todavía más frecuente. Entonces la laxitud de los músculos de la faringe, la úvula y la lengua va a hacer una obstrucción de la vía aérea y entonces eso se va a escuchar como ronquidos. Vamos a tener movimientos torácicos infructuosos y la persona al entrar en la hipoxia esta, ¿verdad? Se despierta. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una polisomnografía de una persona que está teniendo apnea obstructiva. ¿Ven? Entonces, el cuadro este de la izquierda es una persona que duerme bastante bien. ¿Ven? El flujo de oxígeno se mantiene bastante estable, igual que el electrocardiograma. En cambio, en el cuadro de la derecha, la persona empieza a inspira, 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 inspira.
¿verdad? Después empieza a dormir, se empieza a dormir, se empieza a dormir y empieza a hacer la hipoxia. Y cuando ya la hipoxia es máxima, entonces se despierta. ¿Sí? Y entonces vamos a tener ese ciclo de irse despertando cada vez que no puede respirar adecuadamente. Los movimientos excesivos por la noche, tenemos el síndrome de piernas inquietas, el de movimientos periódicos de las piernas y los sueños vívidos. Entonces, estos trastornos en general se relacionan con problemas más que todo de la dopamina en el cerebro. Y generalmente viene de que falta el hierro en la sangre, entonces, que es un precursor de la dopamina. Entonces lo que necesitamos es hacer niveles de ferritina y transferrina para ver qué tan elevadas están, porque ellos lo que hacen es que tratan de captar y tratan de captar el hierro de la comida, y como no hay, entonces empiezan a aumentar los niveles en sangre. Y de ahí que el tratamiento puede ser o darle directamente la levodopa, que es como, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí no estaríamos tratando la causa, solo estaríamos tratando como la consecuencia. Entonces, lo ideal es darle el hierro y la vitamina C para que se absorba mejor. En estos síndromes, si es mucha la inquietud, ¿verdad? Uno podría darle una benzodiazepina para hacer el sueño más profundo, porque ustedes saben que en el sueño REM es cuando hay atonía muscular. Entonces, lo que queremos es darle la benzodiazepina para que alcance las fases 3 y 4 más fácilmente, y entonces no se mueva tanto durante la noche y no haya problemas. Los trastornos de conducta y las alucinaciones, esto aquí tenemos las parasomnias, que es el sonambulismo. Entonces se da durante el sueño REM. La persona puede hablar, caminar, realizar actividades complejas de las que no tiene memoria durante el día, y es semejante a un sueño, ¿verdad? Entonces puede que se acuerden de pedacitos de cosas que hicieron, pero no saben del todo por qué lo hicieron o qué es lo que andaban haciendo en realidad. Junto con los sueños vívidos, que lo acabamos de ver, son las únicas dos condiciones donde se justifica el uso crónico de benzodiazepinas, y principalmente para no hacerle daño a otras personas o hacerse daño a sí mismos, ¿verdad? Entonces, el medicamento de elección es el clonazepam, que es de las benzodiazepinas la que genera el sueño profundo más rápidamente. Y el otro se llama, bueno, las alucinaciones nocturnas, que en general esto es algo como una curiosidad que estudiamos los psiquiatras, ¿verdad? Entonces son imágenes vívidas que se pueden acompañar de sonidos, la sensación de ser tocado, y se dan o en la transición de la vigilia al sueño, que se llaman hipnogómpicas o hipnagógicas, o en la transición al despertar, que se llaman hipnopómpicas. En realidad no se relacionan con ningún trastorno psiquiátrico importante. Podría ser un poco con ansiedad, estrés, depresión, pero no con algo que amerite realmente un tratamiento. En cuanto al tratamiento del insomnio en adultos mayores, entonces aquí tienen esta imagen, ¿verdad? Que es básicamente como intentar hacer la vida lo más sana posible en el día para no tener después las consecuencias en la noche. Entonces, el tratamiento no farmacológico debería ser lo primero que se usa cuando usted piensa en insomnio, porque la persona que va a tener sentada enfrente, el 90% de los casos, lo que tiene son malos hábitos de higiene del sueño. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que al paso de los años, si usted empieza, por ejemplo, un medicamento, el medicamento va a hacer que la persona siga tomando el tratamiento indefinidamente. Usted lo que necesita es enseñarle a la persona cómo tiene que hacer para dormir bien. Y por eso es que, por ejemplo, en el Blanco Cervantes tenemos algo que se llama la escuela del sueño, que básicamente son clases donde llegan los pacientes y les damos una charla sobre cuáles son los hábitos de higiene del sueño, restricción del sueño, y les hacemos ejercicios de relajación, respiración, y solo con ir, poner atención, poner en práctica lo que aprenden, ya están haciendo terapia cognitivo-conductual. Entonces, básicamente, esos son los 4 pilares del tratamiento no farmacológico del insomnio,
que si ustedes buscan en la bibliografía, son las únicas 4 técnicas con las que uno puede realmente ayudarle a una persona a mediano o largo plazo. Entonces, bueno, ahí vienen indicadas higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual, relajación, respiración y restricción del sueño. Dentro de las estrategias psicológicas para el para el manejo del insomnio, se supone que mejoran el control de impulsos, establecer técnicas y relaciones entre hábitos y dormir. ¿Verdad? Esto es un poco lo que hablábamos de los terrores nocturnos, ¿verdad? En realidad del miedo a no dormir que le da a la gente en la noche. Entonces, lo importante es como la que las personas dejen de relacionar el insomnio o la hora de acostarse con angustia o con problemas para dormir y más bien lo relacionen con algo placentero, relajante, que les va a ayudar a recargar sus energías. Y les tenemos que enseñar a las personas que realmente lo pueden conseguir y que nada más es de esforzarse. La restricción del sueño, ¿verdad? O restricción horaria, lo que dice es que usted a una persona que no puede dormir le debería ir cortando más bien las horas que va a pasar en la cama. Entonces, durante el día prohibido, pero en la noche, si se estaba acostando a las 10 y se estaba levantando a las 5 y aún así insiste en que no puede dormir, entonces usted lo que hace es que le va cortando, por ejemplo, media hora a la hora de acostarse y media hora a la hora de levantarse. Entonces ahora se va a acostar a las 10:30 y se va a levantar a las 4:30 de la mañana. Y si la persona vuelve a decir que no puede dormir, entonces usted va cortando y va cortando y va cortando las horas hasta que le queda muy poco tiempo en la noche para dormir y la persona cae como una piedra. Entonces se considera que es una técnica paradójica. Después está la relajación muscular y la relajación cognitiva. Aquí entra cualquier técnica de relajación, desde Jacobson, meditación trascendental, poner sonidos del agua, hacer meditaciones guiadas, lo que usted quiera para poder dormir en la noche. Todo lo que le relaje la mente y el cuerpo. Y la reestructuración cognitiva, que era lo que les dije al principio, que es luchar contra el temor a no poder dormir y más bien que la persona sea la que tenga el control. Todo esto más las técnicas de higiene del sueño. Entonces, bueno, dentro de las técnicas de higiene del sueño, que esto es algo que se los tienen que aprender de memoria, ¿verdad? Y que lo tienen que, ojalá, hacerse un brochure y dárselo a todos los pacientes. Por ejemplo, en el Blanco Cervantes, cuando alguien viene con problemas, con quejas de insomnio, usted lo primero que hace es darle el brochure de higiene del sueño y lo manda a la escuela del sueño antes de empezarle una benzodiazepina, un antihistamínico, amitriptilina, etcétera. Cloratol, ¿verdad? Todas las locuras que se le ocurran. Entonces, dentro de la higiene del sueño, lo primero es que la cama prohibida, todo el día la cama prohibida, no puede acostarse si no es la hora de dormir, ¿verdad? Usted lo que quiere es que la persona, por un lado, añore la cama y por otro lado, no descanse en el día, no haga siestas, ni tampoco se relaje en el día, ni haga esto de dormitar, ¿verdad? Sino que a la hora de dormir sea que se acueste y ya. Entonces ahí dice que solo para dormir o tener relaciones sexuales. No la puede usar ni para ver televisión, ni para comer, ni para leer, ni para oír música. Entonces lo primero es que tiene que sacar la televisión del cuarto, tiene que sacar la radio del cuarto, todos los aparatos eléctricos, ¿verdad? Dejar al final solo una lamparita y puede poner un sillón para leer. Y cuando usted está cabeceando en la noche, se pasa a la cama. Limite al máximo la permanencia en la cama de 6 a 8 horas diarias. Eso también es muy importante. Los adultos mayores quieren estar 12 horas en la cama o 14 horas en la cama y eso es totalmente antifisiológico. Si no está dormido, no se quede pereceando en la cama, evite dormir durante el día. Entonces, hay muchos pacientes que piensan que por no dormir en la noche tienen como que pagar en el día o pueden quedarse en el día más horas. Y eso lo único que va a hacer es que se vuelva un círculo vicioso. Entonces usted lo que quiere es que la persona, si de verdad no puede dormir, se levante de la cama y se siente a leer. Yo tengo algún paciente que me ha dicho que lo que hace es salir a trotar
porque como odia salir a trotar, entonces el cuerpo como que va aprendiendo, ¿verdad? Como que uno tiene que entrenar al cuerpo como si fuera un animal. No haga siestas, el sueño es acumulativo y entre más horas duerma en el día, menos horas dormirá en la noche. En la escuela del sueño, nosotros lo que le decimos a los pacientes es que el sueño es como el aguinaldo y que si usted se lo gasta, ya no le queda nada para dormir en la noche. El tercero es tenga horarios regulares para acostarse y levantarse, siempre a la misma hora durante toda la semana. No importa que tampoco haya dormido. No dormir una noche no pasa nada. Al día siguiente dormirá mejor. Esto es importante que mientras la persona se queja de insomnio, usted sea súper estricto. Una vez que la persona ya mejora el sueño, ya le mejora el patrón, entonces usted le puede decir que se puede portar mal, ¿verdad? Un día puede salir a ver una película en la noche, comer una comida muy copiosa, eh, tomar alcohol, pero mientras esté en la escuela del sueño y haciendo la terapia, no debería. Practique ejercicio principalmente en la mañana. ¿Se acuerdan que esto era por lo del cortisol, verdad? O temprano en la tarde. Y que el cortisol nos va a ayudar entonces a quemar todo ese ATP y producir más GABA en la noche. El 5, procure horarios regulares para las comidas. No se acueste con hambre, pero tampoco coma alimentos pesados con mucha grasa o proteína durante la tarde o la noche. Esto es interesantísimo, pero bueno, la mayoría de los pacientes comen a cualquier hora y hay mucha gente que realmente cena, así carne, frijoles, ¿verdad? Proteínas. Entonces, además del reflujo y las hernias, van a tener todos los, como la digestión, ¿verdad? Y esto va a tener problemas a la hora de dormir. El 6, acostúmbrese a tener un ritual del sueño. Esto es pura terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Entonces usted le dice al paciente que 2 horas antes de acostarse, apague las luces, cierre las puertas, póngase la pijama, como que se vaya preparando poco a poco, como ir haciéndose la idea de que ya se va a acostar, que el día se acabó, apague el celular, apague la computadora, apague el televisor. ¿Y por qué 1 o 2 horas antes? Porque se acuerdan que el proceso de la melatonina, el proceso de la luz del sol, es el que empieza justamente al anochecer y la melatonina se va a producir 1 o 2 horas antes del pico de GABA. Entonces, desde ahí es de donde usted quiere empezar a trabajar el sueño. Tome alguna bebida caliente como un vaso de leche pequeño o un té de hierbas, sin cafeína ni teína antes de dormir. Esto es muy importante porque hay pacientes que toman té verde, ¿verdad? O toman ginseng, ginkgo biloba, tiamina, ¿verdad? Cosas de Herbalife y todo eso lo único que hace es que los hiperactiva y hace que no puedan dormir bien en la noche. Entonces usted le tiene que especificar que si va a tomar un té, sea un té de hierbas. Y la única que tiene estudios científicos es la valeriana. La leche se supone que la caseína de alguna manera influye en el sueño, entonces podría ser una buena opción, pero tampoco tanto líquido que los obligue a levantarse a orinar. Entonces se supone que después de las 4 de la tarde no deberían tomar ningún líquido. Procure tener condiciones del sueño óptimas, una habitación oscura, sin ruido, con temperatura adecuada. Entonces se acuerdan que los despertares por ruido y por temperatura son más frecuentes de lo que uno cree. Lo que pasa es que uno no se acuerda, ¿verdad? Porque cuando usted se despierta, rápidamente se vuelve a dormir, pero tiene que volver a empezar la fase desde uno. En cambio, si usted ya estaba en sueño REM, usted podría, ¿verdad?, haber tenido un sueño mucho más reparador al día siguiente si no se hubiera despertado. Evite la pensadera de los problemas al momento de acostarse. Los problemas se resuelven de día. ¿Ven? Entonces, esto es cuando usted le dice al paciente cómo tiene que hacer las cosas. Yo no le estoy dando opciones al paciente, no le estoy diciendo que desarrolle, ¿verdad? Lo que le estoy proponiendo. Esto es totalmente conductual, ¿verdad? Yo le estoy diciendo qué es lo que tiene que pensar y cómo lo tiene que pensar. Por eso se llama terapia cognitivo-conductual. Después evite todo lo que es luz. ¿Por qué vamos a evitar la computadora, el televisor, el teléfono celular? ¿Verdad? Porque todo eso le va a activar el quiasma óptico y va a hacer que la persona tenga un subidón de energía
Y seguramente a usted le ha pasado que llega a su casa muy cansado y son las 3 de la mañana, abre el teléfono y puede durar una hora más revisando Facebook. Muy bien, evite todos los estimulantes, entonces la nicotina, el alcohol, el café, el chocolate, el té con cafeína y las bebidas gaseosas. Nosotros normalmente recomendamos eso después de las 4 de la tarde para que la persona no orine en la noche tantas veces. No tome somníferos para dormir todos los días, solo cuando realmente no puede dormir. Y no se los autoprescriba a usted, ¿verdad? Ni los vecinos. Descontinúelos apenas sienta mejoría, ¿verdad? Hay muchos pacientes que empiezan a tomar lorazepam porque la vecina se los da y después se hacen adictos y no lo pueden evitar. ¿Cuándo usted de verdad debería medicar el insomnio? Bueno, cuando tiene consecuencias durante el día. Acuérdense que el insomnio no solamente es la queja subjetiva de no dormir bien en la noche. En realidad en la presentación no lo puse, pero el insomnio en el DSM-5 tiene algunos criterios, pero todos son qué consecuencias tiene el insomnio al día siguiente, en la funcionalidad, en cómo la persona hace su trabajo, si puede, por ejemplo, ir a hacer mandados, ir a clases. Yo tengo pacientes que llegan al consultorio y me dicen que andaban haciendo mandados en San José, que no tienen sueño durante el día, que pasan muy activos y vienen pidiéndome medicamentos para dormir en la noche. Cuando realmente pudo haber sido que la calidad del sueño no sea la idónea, pero el paciente en realidad insomnio no tiene, porque no tiene ninguna consecuencia. Entonces, si la persona realmente está somnolienta, cansada, no sé, usted se duerme manejando, cabecea, ¿verdad? Puede tener un accidente. Si no puede hacer sus actividades cotidianas, entonces usted podría empezarle un medicamento al paciente. ¿Qué medicamento le va a comenzar? Bueno, el único que funciona son las benzodiazepinas, ¿sí? Puede ponerle melatonina, que tiene algún grado de evidencia, y puede darle valeriana, o puede darle cualquier placebo. Los placebos tienen un 25% de mejoría de todos los trastornos psiquiátricos relacionados con ansiedad, depresión, ¿verdad? Entonces, entre no darle nada y darle algo, ¿verdad? Usted puede mandarle algo para que él tenga confianza y se le quite el miedo a no dormir. El medicamento tiene que ir acompañado obligatoriamente de terapia cognitivo-conductual, higiene del sueño, restricción del sueño y todo lo que dijimos antes que realmente funciona. Y si usted le va a empezar una benzodiazepina, dígale que no lo tome todos los días, que lo tome solamente los días que se levanta 10 veces en la madrugada y realmente no puede dormir. Y que no dormir un día, como decía en la lista, no pasa nada, al día siguiente dormirá mejor. Y que apenas se sienta que está durmiendo bien, lo descontinúe. Nosotros le decimos a los pacientes que dormir es un premio y que hay que ganárselo todos los días. Que los días que duerme bien, piense qué fue lo que hice bien. Y los días que duerme mal, piense qué fue lo que hice mal. Dentro de los medicamentos, entonces, bueno, aquí vienen los famosísimos benzodiazepínicos y los no benzodiazepínicos. Al final, los dos grupos son exactamente lo mismo. Los no benzodiazepínicos a largo plazo son tan adictivos y generan tanta abstinencia como los benzodiazepínicos, y en realidad la dosis para que sigan siendo no benzodiazepínicos no está muy clara, pero debería ser menos de 10 miligramos, por ejemplo, de zolpidem, zopiclona y saleplón. Los benzodiazepínicos no se recomiendan en adultos mayores, ni siquiera comenzarlos. Pero si realmente tiene, por ejemplo, sueños vívidos y puede estrangular a la esposa, pegarle, golpearla, matar, ¿verdad? Entonces, o si tiene sonambulismo y se levanta y se puede caer en las gradas y hacer cosas de las que no se acuerda, entonces usted prefiere darle la benzodiazepina y esas son las únicas dos diagnósticos donde usted se la puede dar para siempre. Pero bueno, ¿por qué no damos nosotros benzodiazepinas? Porque justamente el GABA bloquea directamente la memoria, impide que las personas recuerden. Entonces, por ejemplo, si usted le da a alguien midazolam, probablemente no se acuerde de cómo fue la colonoscopía. Pero todas tienen un cierto, ¿verdad?, bloqueo de la memoria. Entonces, si usted tiene deterioro cognitivo o tiene un DCL o algún problema cognitivo leve, esto nada más va a empeorarlo.
Y esto no es lo peor. Lo peor de las benzodiazepinas es que cambian la personalidad. Lo vuelven a usted una persona más callada, más ensimismada, menos activa, menos creativa. Entonces, si usted tiene un paciente, por ejemplo, deprimido, solitario, que no tiene familia, que vive solito en un apartamento, y usted le empieza a dar las benzodiazepinas, lo único que va a hacer es arruinarlo un poco más, ¿verdad? Entonces, no se recomienda iniciar, y si lo inicia con la dosis más pequeña, y en Costa Rica lo único que hay en gotas es la Rivotril, así que no hay otra opción. Aquí vemos la maravilla de las benzodiazepinas. Entonces ustedes pueden ver, la primera es un paciente con una estructura del sueño tal vez no tan reparadora, ¿verdad? Nunca llega a fase 3 y 4, tal vez un poquito raya con la fase 3 y se despierta muchas veces durante la noche. Pero cuando usted le da la benzodiazepina, cae directamente en minutos a la fase 3 y 4 y el sueño es mucho más reparador. Además, las benzos producen un poquito de euforia, entonces la persona se va a sentir relajada y feliz. Entonces es súper adictivo. No lo intenten en su casa. Otras cosas que usted podría usar son la valeriana, que ya dijimos que es la única hierba que tiene estudios científicos. Los antihistamínicos, por más que le den ganas de usarlos y por más que la gente se lo tome en los paseos en bus y el Bontrol y el Gravol y esto, no mejoran la calidad del sueño. Lo único que hace es que la persona duerma toda la noche, pero la va a mantener en fase 1 y 2. ¿Ven? Entonces va a ser básicamente como la primera imagen de esta polisomnografía aquí arriba, donde la persona no tiene realmente sueño reparador, sino que está siempre en un sueño superficial. Generalmente lo que se dice es que el antihistamínico, igual que el alcohol, hace que usted esté más horas en la cama, pero que amanezca como golpeado, cansado, como si realmente no hubiera dormido bien. Aquí está el etanol, que es justo lo que yo les dije. La homeopatía, no existen datos que avalen o contraindiquen su eficacia terapéutica, pero como les dije antes, los placebos funcionan en un 25% en todos los trastornos, por ejemplo, de ansiedad. Entonces, puede recomendarle usted cualquier cosa si usted sabe que no le va a hacer daño al paciente. Y si el paciente lo usa como placebo, usted tiene un 25% de probabilidad de que la persona mejore. La melatonina, maravillosa. Se supone que hay unas melatoninas sintéticas que son evidencia B y hay otras melatoninas de estas que venden en las homeopatías que son evidencia C, que probablemente está muy relacionado con lo que les dije del placebo. Pero en general no es adictivo, no produce trastornos a largo plazo y usted se lo puede dar a las personas 10 miligramos una hora antes de acostarse. En conclusión, entonces, el insomnio en adultos mayores, bueno, se supone que es fisiológico, ¿verdad? Tiene un origen ahí evolutivo. Los adultos mayores tenían que levantarse más rápido, salir corriendo y huir de los depredadores. Entonces, en principio, es algo que nos va a ocurrir a todos y está diseñado evolutivamente para que tengamos una vida más larga. El insomnio en adultos mayores es súper frecuente. Ya vimos que en Estados Unidos más o menos el 23% se queja de eso, pero en Costa Rica yo creo que debe ser más. Y si ustedes saben o no saben, el 40% de los benzodiazepinas se les da a los adultos mayores. Son los que más consumen medicamentos y los que más consumen benzodiazepinas de todos los grupos etarios. El insomnio no es una enfermedad, que esto les tiene que quedar grabadísimo en el cerebro, por lo que usted tiene que buscar la causa. Y lo más probable es que sean malos hábitos de higiene del sueño. Entonces, si esa es la causa, que usted le dé una pastilla en realidad no lo está ayudando, le está prolongando el problema. Usted debería hacer lo que dijimos antes de usar la terapia no farmacológica. El único tratamiento que ha demostrado eficaz a lo largo plazo en más del 90% de los casos, ¿verdad? Es la terapia no farmacológica. Entonces, ahí viene restricción del sueño, terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación y respiración, higiene del sueño. Si no mejora, lo que sigue en frecuencia es la apnea obstructiva del sueño, que es el 8.5% de los casos.
o sea, el 85% de los casos restantes. Y si aún no se encuentra la causa, entonces ya ahí usted empieza a buscar las menos frecuentes. Y entonces ahí estaría más justificado hacer una polisomnografía, ¿verdad? Si usted ya mejoró todo el hábito de higiene del sueño y la persona no responde. La polisomnografía, en principio, usted podría encontrar cualquiera de las enfermedades del sueño propiamente dichas, ¿verdad? Y que tal vez serían más fáciles de diagnosticar. Y bueno, y por último, las benzodiazepinas hacen más daño que beneficio, entonces si las va a usar, tiene que hacerlo con moderación y decirle al paciente cuáles son todos los daños que puede tener por el uso de estos fármacos. Y bueno, yo creo que esto ya sería toda la charla. Muchas gracias. Nos vamos a poner de acuerdo posteriormente para ver cuándo son en el horario. Podemos ver las dudas y las consultas ¿verdad? O cualquier opinión que quieran al respecto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.